acerca de la oración de Pablo por los creyentes. Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo del Señor, criado bajo los pies de Gamaliel, un maestro, docto en conocimientos en las leyes, un fariseo que acostumbraba a escudriñar las escrituras y también a vivir por la ley. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, Dios cambió su vida. Dios cambió su vida porque lo que él hacía pensaba que lo hacía bien y lo hacía por amor a Jehová. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesús, su vida cambió. Él tuvo que comenzar nuevamente su vida y decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí en Filipenses nosotros queremos tratar acerca de la oración que Pablo hizo por los creyentes. Estamos en el miércoles de avivamiento, en el miércoles de oración, de intercesión, de clamor, y vale la pena topar este punto, esta oración que hizo Pablo por los creyentes, esta oración que hizo este siervo apóstol de Jesucristo, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, el que tuvo una influencia grande entre autoridades, gobernantes, reyes en ese tiempo, pero también un siervo que abrió su corazón al Evangelio de Jesucristo y comenzó a dar las buenas nuevas de salvación y enseñó a la iglesia a vivir conforme el Espíritu Santo guió a vivir. Veamos en Filipenses capítulo 1. Aquí dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es como que dijéramos: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en la iglesia cristiana Dos Hemisferios, al pastor, a los ancianos y a todos los diáconos, a los siervos. Gracia, paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es un privilegio para los siervos del Señor orar por las personas que están bajo nuestra autoridad y orar bendiciéndoles, orar dando gracias por cada una de las vidas de los siervos del Señor Jesucristo, de los siervos de la iglesia cristiana Dos Hemisferios. Y en el versículo 4 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Qué hermoso que cuando nuestra intercesión, cuando la intercesión que sea de parte de las autoridades, sea con gozo, sea con alegría de corazón. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo es algo que se siente. Es algo que el Señor nos da para que sigamos fortalecidos en la obra de nuestro amado Dios. Y aquí Pablo dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Cuando nos reunimos el día miércoles, nos reunimos a orar por las necesidades, a sobrellevar los unos las cargas de los otros, porque eso es amor, mis hermanos. Estamos viendo que en nuestro país y en los países hermanos está habiendo una crisis económica. Nosotros hemos salido de una crisis tremenda también. Ha durado muchos años para poder sobreponerse al Ecuador de esta crisis. Sin embargo, vemos que en este tiempo está inestable la situación económica. Pero más bendecidos que otros países vecinos, países hermanos, que están pasando por situaciones calamitosas.
están pasando por situaciones de angustia, de muerte, de necesidad, de hambre, de desnudez. Pero aquí nos reunimos para orar los unos por los otros, a rogar con gozo por cada uno de nosotros y de nuestros hermanos que están en tribulaciones. En el versículo 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio. Comunión significa colaboración. Colaboración, por vuestra colaboración en el Evangelio. Esta colaboración incluye también la ofrenda, mis hermanos. Muchas veces, estando en necesidad, uno dice: ¿cómo voy a ofrendar? ¿Cómo voy a dar? Si ni para mí tengo, si ni para pagar las deudas tengo, si ni para lo básico tengo, ¿cómo voy a ofrendar? Vamos a Filipenses 4, desde el versículo 10 al 20, que ahí se amplía esta palabra del versículo 5. Versículo 10, 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo les está diciendo que en gran manera se ha gozado en el Señor, de que al fin ellos hayan revivido el cuidado de este siervo que estaba en cárcel, que estaba en tribulación, que estaba en necesidad. Pero dice que esta iglesia de los filipenses estaban solícitos a estas necesidades. Ellos mandaron la ofrenda, no porque tenían dinero, no porque estaban en abundancia, sino porque era una oportunidad para ser bendecidos. Mucho de eso nosotros no entendemos, porque en la humanidad hay una forma de pensar: primero yo, después yo y tercero yo. Primero mis necesidades, segundo mis necesidades y tercero mis necesidades. Pero cuando el Señor Jesús dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, es porque encierra ahí verdades espirituales, leyes espirituales. Y las leyes espirituales funcionan así como las leyes físicas. Usted las conozca o no las conozca, pero es importante que nosotros podamos entender aquellas leyes espirituales para poder salir de la situación que muchas veces es dura, es difícil para cada uno de nosotros, ¿sí? Dios es el dueño del oro, de la plata. Dios es el que nos da el poder de hacer las riquezas. Del Señor depende el que tengamos la sabiduría, el que tengamos la habilidad para poder hacer las riquezas. Porque las riquezas no es nuestro fin, mis hermanos. Nuestro fin es agradar a Dios. Nuestro fin es andar en el camino del Señor. Porque aquí nuestra vida solamente estamos de paso. Somos obreros del Señor. Somos siervos
que estamos de paso, porque nuestra morada es eterna en el cielo. Amén. ¿Cuántos están felices de ellos? Y muchas veces las situaciones económicas estrechas, muchas veces las necesidades por las que nosotros estamos atravesando son oportunidades para aprender, son oportunidades para depender de Dios, son oportunidades para que nuestra fe crezca. ¿Y cuántos estamos en necesidades económicas y comenzamos a angustiarnos? Estamos en escasez y comenzamos a debilitar nuestra fe. Cuando la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted no está mirando. Si el Señor dice que tiene cuidado de las aves, ¿y cuánto más va a tener cuidado de usted? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué estamos tristes? El Señor dice que el gozo es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y a la primera prueba, a la primera necesidad, al primer bolsillo vacío, cuenta bancaria vacía, estamos tristes. Mis hermanos queridos, puede faltarnos todo, pero no a Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, mi hermano, mi hermana, aquí en los filipenses, ellos tuvieron, al igual que todas las iglesias que Pablo iba fundando, abriendo en cada ciudad, todos tuvieron la oportunidad de bendecir al siervo, de bendecir al evangelio, porque a través de este siervo estaba corriendo el evangelio, estaba siendo extendida la palabra de Dios, conocido el evangelio por todos los lugares donde andaba. Pero solamente los filipenses tuvieron esta oportunidad. Más bien dicho, todos tuvieron la oportunidad, pero ellos aprovecharon la oportunidad para bendecir. Y aquí dice, aquí dice Pablo, no porque tenga necesidad. En el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y así nosotros vamos caminando. La iglesia sigue caminando. En las pruebas la iglesia sigue caminando. En las dificultades la iglesia sigue caminando. En la prosperidad, gracias a Dios, la iglesia sigue caminando. En la pobreza la iglesia tiene que seguir caminando, porque todo lo podemos en Jesucristo, que es nuestra fortaleza. Amén. A eso se refiere. Muchas veces queremos alcanzar algo y utilizamos este versículo y le decimos, todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. No, se refiere justamente a poder vivir en la escasez y a poder vivir en la abundancia, porque tanto la escasez como la abundancia son pruebas, mis hermanos. Porque cuando usted tiene abundantemente, muchas veces se piensa, yo, después yo, tercero, yo. Cuando está viviendo en escasez se piensa, yo, segundo, yo, tercero, yo. Es prueba. Tanto la abundancia como la escasez, mis hermanos. No piense que cuando usted está andando en abundancia está libre de prueba. No, no es así. Muchas veces más prueba es cuando se está en abundancia, porque usted tiene la obligación de ser buen mayordomo de lo que el Señor ha puesto en sus manos. Porque si sabemos que lo que nosotros tenemos es por la gracia de Dios y tenemos que ser mayordomos fieles en la abundancia, tenemos que hacer mucho más obra, mucho más cosas que cuando estamos en escasez. Sin que eso quiera decir que cuando estamos en escasez nos olvidemos de Dios y de su obra. Ahora, ¿qué quiere decir comunión? Como decía,
en el versículo 1, como es en el versículo 5 del capítulo 1, dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Decíamos que comunión significa colaboración, y que colaboración incluye también lo de la ofrenda, y que de la ofrenda está hablando en el capítulo 4, versículos del 10 al 20, pero estamos en este momento en el versículo 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 14. Sin embargo, bien hacéis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Esto quiero que ustedes escudriñen. Y nos duele en el corazón, porque muchas veces tenemos la oportunidad de hacer el bien, pero no lo hacemos. Y eso es pecado, mis hermanos. La palabra del Señor dice que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Pues aún a Tesalónica me enviaste otra vez para mis necesidades. Muchas veces nosotros estamos viendo necesidades en nuestra iglesia, y estamos viendo hermanos que están pasando por muchas necesidades, y hemos puesto en el boletín: mis hermanos, traigan una ofrendita en productos, de lo que tengan, una ofrendita de amor para la canastita de amor. Y penosamente esa canasta no se llena. Mis hermanos, esto nos debe doler en el corazón, porque a veces es una oportunidad dar y no sabemos cuándo nos toque recibir. Y la palabra del Señor dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y aunque usted se sienta que no tiene, mi hermano, es bueno dar, porque eso nos ha enseñado el Señor, a dar, aun cuando nosotros no tengamos, aun cuando nos falte, porque esa es bendición, porque ahí se cumple la palabra de Dios, porque ahí somos instrumentos en donde podamos ser esos instrumentos de paso que circulan, porque damos y recibimos, damos y recibimos, damos y recibimos, y somos agua fresca, agua viva. Dice la palabra del Señor: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando son ríos, son aguas que van y regresan y van haciendo bien. De nuestro interior tiene que correr asimismo obras buenas, de bendición. Desde este domingo nosotros vamos a poner en la parte de adelante la canastita, para que a la par que usted venga a dar la ofrenda para la obra del Señor, también ponga una ofrenda en víveres para bendecir a hermanos que están en necesidad. ¿Cuántos les da gusto esta noticia? Amén. Un aplauso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hacéis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No es que estamos mendigando, mis hermanos. Es que estamos queriendo que ustedes sean bendecidos. Es que estamos queriendo que su alacena sea llena. Es que estamos queriendo que tengan sobreabundancia, mis hermanos. Es que queremos enseñarles a que ustedes sean canal de bendición, ríos de agua viva. No es que busque
dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Tome su nombre y diga: sí, mi Dios pues suplirá todo lo que le falte a María, todo lo que le falte a César, todo lo que le falte a Pepe, todo lo que le falte a Diego, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nosotros podemos tener poco, pero otros no tienen nada. Nosotros podemos ser bendición. Nosotros podemos ayudar. Nosotros podemos ser canal de bendición. Nosotros estamos para hacer luz. Nosotros estamos para hacer la sal de la tierra. Nosotros estamos para hacer el bien. Aquí se va a predicar la palabra, pero no solamente es cuestión de escucharla, mis hermanos, es cuestión de ponerla en práctica. Porque el evangelio puro, sin manches, aquel que entra a nuestros corazones y que podemos nosotros hacerlo en obras que cuenten en nosotros bendición. Que podamos pasar la prueba, mis hermanos, que podamos ser felices, que podamos ser gozosos. Si la palabra de Dios dice más aventurado es dar, entonces, mis hermanos, demos con alegría, porque somos bienaventurados. Y cuando usted reciba, no reciba con tristeza, no reciba como creyéndose el más desprotegido, el más necesitado. No, mis hermanos, reciba con alegría, porque de Dios viene toda buena dádiva, de Dios viene todo don perfecto, de Dios viene la bendición. Unos momentos estaremos dando, otros momentos estaremos recibiendo, pero en todo momento el Señor pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Esta es una ley espiritual y nosotros tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que poner en práctica. Muchos de los hermanos aquí evitan hablar del dar. Yo quiero enseñar. En mí está el deseo de enseñar, mis hermanos. Porque para eso el Señor nos puso aquí, como cabeza, como los pastores, como las autoridades. Y sobre nosotros recaerá el no haber enseñado al pueblo. Si los hermanos aprenden y son obedientes y comienzan a aplicar las leyes espirituales, serán benditos, serán bendecidos. Si los hermanos no quieren poner en práctica las enseñanzas, me he librado. El Señor no me demandará de esa sangre y seré dándole buenas cuentas a mi Rey. Esta palabra, mis hermanos, quiero que entre a nuestro corazón como una palabra que dé fruto en nuestras vidas al 100%. De pronto nosotros no podemos tener en dinero, pero sí podemos tener en comestibles. Vamos a tener la canastita de amor aquí. De pronto nosotros no tenemos en dinero, no tenemos en comestibles, pero tenemos la oportunidad de bendecir con nuestras vidas a la iglesia. El día 19, miércoles, vamos a tener las brigadas médicas. Es la oportunidad de que usted venga 8 de la mañana a poner al servicio del Señor su trabajo, que va a ser de beneficio para mucha gente, que va a ser atendida con medicamentos, con la atención médica, la consulta gratuita, y también con tantas bendiciones que vendrán nuestros hermanos misioneros a bendecir a este sector. Usted puede avisar también, convocar a tanta gente que necesita, pero también, mi hermano, venga a servir, venga a dar su vida. No tiene para dar, o si tiene para dar, para comestibles y para dar su vida, vea, mi hermano, va a ser
ser triplemente bendecido. ¿No le gustaría ser triplemente bendecido? Amén. Son leyes espirituales, mis hermanos. Leyes que tenemos que aplicarlas a nuestras vidas. Muchas veces las ignoramos y no decimos, no, tengo que mirarlo primero para creer. Pero está perdiendo la fe, mi hermano. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. No está viendo bendición el momento que usted da, pero está esperando la bendición para su vida. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Es tiempo de pedirle perdón a Dios, porque hemos estado pasivamente, hemos estado con un corazón egoísta, hemos estado esperando recibir y no queremos dar. Y cuando nos piden nos enojamos, nos molestamos y comenzamos a decir, si yo no tengo, ¿para qué voy a dar a otros? Si a mí también me hace falta. Eso es pecado, mis hermanos. Eso es pecado. Pidámosle perdón a Dios. Oremos. Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.